verano del 2003, muy tranquila en mi casa, cuando me llamó el entonces vicedecano Noguera y me dijo: Francesca, ¿estarías dispuesta a dirigir ópera? Y le dije que por supuesto que sí, pero la magnitud del rol que tenía que cubrir en el momento en el cual el doctor Marcos me dio este trabajo era algo que yo no conocía y que me alegro muchísimo de no haber conocido, porque solo así pude animarme. Entré y por suerte la ópera tenía ya una producción altamente inteligente que lograba perder muy poco tiempo y maximizar el tiempo que teníamos. Personas como Eda de los Ríos, que en dos de las puestas estaba junto a mí. Las otras actividades que yo hacía también me daban una cierta confianza. En la ópera eran como 60 entre coro y solistas y subieron los números hasta llegar a prácticamente 110, 120 personas en algún momento. Incluso en Carmen estábamos entre 110. En un momento hubo la cosa brillante de que las personas que estaban en las compañías tenían el derecho de meterse a cualquiera de las carreras de la universidad. Era un regalo en realidad que le hacía el doctor Marcos a aquellos que tenían el coraje de jugarse por hacer una de las compañías, sacando los obstáculos de las tasas y de otros problemas económicos que podrías tener, e incluso en algunos casos el estipendio, cosas que hacen posible que una persona diga: voy a meter 3 horas o 4 de todos los días para hacer ópera. En un país prácticamente sin cultura operística, era la posibilidad de estudiar. Así la universidad ha visto, no sé, aumentar sus números muchísimo, números de artistas con profesión alternativa, muy hermoso. Estaba en el colegio y en aquel entonces una compañera que hoy por hoy es solista de la compañía también me había invitado a formar parte de la compañía de ópera de la Universidad del Norte sin mucha idea de lo que aquí se hacía y con quizás un esbozo de lo que era la ópera. Me miró y ¿qué haces acá?, me había preguntado ella la primera vez, y le dije: vengo para cantar. Ah, bueno, entra. Bueno, empezamos a trabajar La Traviata en aquel entonces. La repercusión que teníamos era impresionante, o sea, desde todos lados, porque era un montaje demasiado ambicioso, y trabajar con Francesca era como, qué sé yo, desglosar ese mundo que para mí era desconocido y entenderlo en un lenguaje tan simple, o sea, descifrar esos códigos de la ópera de una manera tan coloquial, tan humana. Para mí fue algo grandioso descubrir ese mundo gracias a ella. En La Traviata hay algunas cosas que recuerdo con particular afecto, y una de ellas era cómo se logró el baile en el segundo acto, en el cual la pareja está hablando y teniendo un momento de intimidad mientras los demás bailan. Y se nos ocurrió poner una tela semitransparente roja y la gente detrás, iluminada a través de esta tela y sin sonido, solo bailando. Y era un efecto que yo dije: encontrarme aquí y que esto haya sucedido gracias a mi intervención. Y todos, al final de las funciones, por más cansados, tenían un brillo especial. Algunas cosas cambiaron, como por ejemplo la presencia de personas que
como mi tiempo fue relativamente corto, fue intenso pero corto, esas personas que eran muchísimas, algunas no están más ya en la tierra. Esas personas que marcaron época, ¿verdad? Esos son cambios que se sienten. Siento la ausencia, presencia de algunos. Y otras cosas que en cambio se quedaron igual son esta sensación de que te están conteniendo a nivel espiritual. Porque alguien que está haciendo ópera no es una persona que está poniendo 500 ladrillos bajo el sol de septiembre, octubre, noviembre. Es una persona que está haciendo las cosas más sublimes de la esfera mental, humana. Eso está bien en el pelo. Existe súper bien. Estirarle, porque agarrar la iniciativa, eso es también parte de tu falta de predecibilidad, que es lo que le asusta y lo que le encanta también al mismo tiempo. Vamos. Mantener el labio entre desprecio y está súper. ¡Son bruta! El son bruta es legal. Exacto. Fui a Italia en el 2005, entre otras cosas porque deseaba que mis padres pudieran transcurrir en Italia sus últimos años. Tenía una situación hermosa en Paraguay, pero el deseo de poder entregarles a mis padres eso, que era vivir en Italia, significaba tener una estabilidad en Italia que yo no tenía y ni que tampoco sabía cómo conseguir. Tenía mis habilidades y las cosas que había aprendido, mis títulos, pero nada de certezas, ni nadie que me ofreció un trabajo. No me fui ahí con un trabajo, me fui con esa idea de yo puedo. Y tengo una hija que gracias a que me fui a Italia está viva. Soy docente de lengua y literatura inglesa en la escuela pública italiana, en la secundaria pública. Me podía permitir continuar con la música y continuar con mi música y continuar con mis otras actividades de traducción. En el 2010 aproximadamente, cuando Fabrizio Berlincioni, que había escrito una novela sobre un abogado que fingía su propia muerte y se iba a Sudamérica de Italia para tratar de recomenzar su vida de cero, traduje al inglés y al español y tuvo un recibimiento tan bueno que cuando el doctor Marcos me dijo de traducir El invierno de Gunther al italiano, le dije enseguida, está bien, y voy a hacer la traducción al italiano más verdadera que yo haya hecho en mi vida. Y así fue, porque 3 años y medio tardé. Además, como había tantos elementos, por ejemplo, la poesía, que había que ir a ver cómo era el original, citaciones de otras obras, asegurarme que la traducción mejor que hay al italiano de esa obra de Víctor Hugo o de quien sea que está siendo citado, sea la que yo elegí. Tengo que irme a ver cada detalle. Después estaban las cosas del mundo místico guaraní y lo mundano nuestro y la forma de relacionarse de los personajes que también hay que ser delicado. Si uno quiere que el lector italiano se sienta identificado, tiene que buscar, hay un lugar común, hay una dimensión común. Esto es algo que yo siempre digo en Italia. El Paraguay, la bendición más grande que tiene es que si querés hacer algo, podés. Y junto al análisis de una literatura que es baúl del tesoro, clave al más allá, y mina explosiva y denunciante, todo eso a la vez, tengo la esperanza de haber pintado fielmente en italiano el significativo e histórico aporte de este autor irrenunciable. Muchas gracias.